Mi hermano embarazó a mi prometida, y mis padres financiaron su boda. Años después, ella se burló de mi esposa, las parejas sanas simplemente son bendecidas. Me fui. Al día siguiente, apareció en secreto en mi oficina de director general, rogándome que la aceptara de vuelta. Mi hermano embarazó a mi prometida y mis padres decidieron defenderlo, haciéndome a un lado para que el bebé tuviera un padre. Así que me vengué de la manera más cruel posible. Antes de contarles el explosivo final de esta pesadilla, díganme desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. El comedor privado del restaurante de alta cocina en Polanco olía a mole de autor y a vino tinto caro. Yo estaba sentado frente a Sofía, la mujer con la que se suponía que me casaría en exactamente 3 semanas. Mis padres, Roberto y Susana, se sentaban a mi izquierda. Estaban sonriendo, levantando sus copas, completamente ajenos a la bomba que estaba a punto de detonar justo en medio de nuestra familia. Mi hermano menor, Daniel, se sentaba a mi derecha. No me miraba a mí. Estaba mirando fijamente su vaso de agua, con las manos temblando ligeramente. Pensé que solo estaba nervioso por su próximo brindis como mi padrino de boda. No tenía idea de que estaba reuniendo el valor para destruir mi vida. Daniel se puso de pie. No levantó una copa. Simplemente apoyó las manos sobre el mantel blanco y miró a nuestros padres. Ignoró por completo mi mirada. Se aclaró la garganta, y el sonido fue agudo en la silenciosa habitación. Mamá, papá, Mateo, tengo algo que decir. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Sofía está embarazada. Una enorme ola de confusión me invadió. Miré a Sofía. Habíamos decidido esperar hasta después de la boda. Sonreí, pensando que esto era una broma extraña o que quizás ella lo estaba anunciando de la manera más peculiar posible. Pero Sofía no me devolvía la mirada. Tenía la vista fija en su regazo, su rostro pálido, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Entonces Daniel soltó el resto de la frase. Y el bebé es mío. La pesada copa de vino de cristal se me resbaló de los dedos. Golpeó el borde de mi plato y se hizo añicos, derramando un líquido rojo oscuro sobre el mantel blanco e impecable, como si fuera sangre. El sonido del cristal rompiéndose pareció resonar en la habitación por una eternidad. Esperé a que alguien se riera. Esperé el chiste final, pero mi madre solo ahogó un grito y se cubrió la boca. Mi padre se recostó en su silla, su rostro tornándose de un furioso tono púrpura. Miré a Sofía de nuevo. Dime que está mintiendo, dije. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Era un susurro hueco y áspero. Sofía, mírame. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de una repugnante mezcla de culpa y desafío. Lo siento, Mateo. Sucedió. No fue nuestra intención. Me levanté tan rápido que mi silla se estrelló contra el suelo detrás de mí. Tenía los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería rodear el cuello de mi hermano con mis manos. Pero antes de que pudiera moverme, mi padre golpeó la mesa con la mano. Mateo, siéntate, ladró mi padre. Su voz llevaba la autoridad absoluta que siempre ejercía en nuestra casa. Siéntate y compórtate como un hombre adulto. Vamos a resolver esto como una familia. ¿Resolver esto? Grité, mientras el shock finalmente daba paso a una rabia ciega y ardiente. Se acostó con mi prometida. Ella está embarazada de su hijo. Y ese niño necesita un padre, gritó de repente mi madre, extendiendo la mano sobre la mesa para agarrar protectoramente el brazo de Daniel. Daniel cometió un error, pero está dando la cara. Tenemos que pensar en el bebé, Mateo. Tienes que ser razonable. ¿Razonable? Mi futuro entero acababa de ser reducido a cenizas, y me estaban pidiendo que fuera razonable. No dije una palabra más. Me di la vuelta y salí de ese restaurante, adentrándome en el aire frío de la noche de la Ciudad de México, dejando atrás a mi familia. Para entender cuán profundo fue ese cuchillo, tienes que entender la vida que había construido antes de esa noche.
4 años antes, yo era un arquitecto junior que trabajaba 80 horas a la semana en una firma de alta presión en Santa Fe. Yo era el tipo que se quedaba hasta tarde revisando cálculos estructurales, el tipo que venía los fines de semana a corregir los planos de AutoCAD de otros. No tenía un fideicomiso. No tenía padres que pagaran mi renta. Cada peso que tenía, me lo gané con sudor y noches en vela. Conocí a Sofía durante esa época. Trabajaba en marketing para una desarrolladora inmobiliaria con la que nos asociamos. Era hermosa, ambiciosa y parecía entender mi determinación. Nos mudamos juntos después de un año de noviazgo. Pensé que estábamos construyendo una base. Abordaba mi vida de la misma manera que mis diseños arquitectónicos. Calcular los riesgos, construir cimientos sólidos y asegurar que la estructura pueda soportar cualquier tormenta. Cuando finalmente obtuve mi ascenso a arquitecto senior, vino con un aumento significativo en mi salario. Lo primero que hice fue comprar el anillo. Era un diamante de 2 quilates con una montura personalizada. Invertí mis ahorros en él. Le propuse matrimonio a Sofía en una azotea con vistas al horizonte de la ciudad, y ella dijo que sí con lágrimas en los ojos. Todo iba exactamente según el plan. Durante nuestro compromiso, pasamos innumerables noches sentados en el suelo de nuestra sala, rodeados de revistas de bodas y muestras de tela. Reservamos una impresionante hacienda histórica a las afueras de la ciudad para la ceremonia. Pagué los depósitos no reembolsables. Contraté al servicio de banquetes. Incluso diseñé los arreglos florales porque quería que todo fuera perfecto para ella. Pero mirando hacia atrás, había grietas en los cimientos que ignoré. Mi amigo Elías me lo había advertido. Elías y yo fuimos a la universidad juntos, y él era el único que siempre me decía la verdad. Estábamos tomando unas cervezas una noche y mencionó que Sofía parecía pasar mucho tiempo enviando mensajes de texto cuando yo le hablaba. También señaló que su mejor amiga, Claudia, siempre hacía comentarios sutiles y pasivo-agresivos sobre lo mucho que yo trabajaba. Claudia constantemente plantaba semillas en la mente de Sofía, ideas de que una mujer no debería tener que competir con una carrera por la atención de su hombre. Lo ignoré. Le dije a Elías que Sofía entendía mis metas. Estaba construyendo un futuro para nosotros. Fui un tonto. Mientras yo construía una carrera, mi hermano, Daniel, construía un currículum de fracasos. Daniel es 5 años menor que yo y desde el día en que nació, fue el consentido de mi madre. Era encantador. Era atlético. Y poseía un increíble talento para evitar responsabilidades. Si Daniel chocaba su auto, mis padres le compraban uno nuevo. Si Daniel abandonaba las clases de la universidad porque eran demasiado aburridas, mis padres pagaban las multas de matrícula y le decían que simplemente aún no había encontrado su pasión. Yo era el responsable. Daniel era el que necesitaba protección. El contraste entre nosotros nunca fue más obvio que un año antes de la boda. Daniel quería impresionar a una chica con la que salía, así que intentó alquilar un Lamborghini para el fin de semana. Como era de esperar, sus tarjetas de crédito fueron rechazadas en la agencia de alquiler. En lugar de decirle que no, mi padre me llamó. Yo estaba en medio de una importante presentación a un cliente. Mi padre exigió que transfiriera 54.000 pesos a la cuenta de Daniel inmediatamente, para que el chico no pasara vergüenza. Cuando me negué, diciéndole a mi padre que Daniel necesitaba aprender el valor del dinero, mis padres no me hablaron durante un mes. Terminaron pidiendo un préstamo personal para darle el dinero a Daniel. Daniel me guardaba rencor. Odiaba que yo tuviera una carrera estable, una prometida hermosa y una vida que me había ganado. Lo veía en la forma en que miraba mi departamento, en la forma en que hacía preguntas invasivas sobre mi salario, y sobre todo, en la forma en que miraba a Sofía. Cada vez que Sofía y yo visitábamos la casa de mis padres, Daniel siempre estaba rondando. Se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes, se paraba un poco demasiado cerca de ella en la cocina y constantemente intentaba socavar mi autoridad frente a ella. Mateo siempre es tan serio, decía Daniel, sirviéndole a Sofía otra copa de vino mientras yo ayudaba a mi padre con la carne asada afuera. Debes aburrirte esperándolo todo el tiempo. Si estuvieras conmigo, estaríamos de fiesta divirtiéndonos. Pensé que era solo un comportamiento molesto de hermano pequeño.
Pensé que Sofía veía a través de sus intentos superficiales y patéticos de llamar la atención. No me di cuenta de que no solo estaba coqueteando. Estaba desmantelando sistemáticamente mi vida mientras yo estaba ocupado pagándola. 2 horas después de salir de ese restaurante, estaba sentado en la oscuridad en mi departamento. El departamento que compartía con Sofía. El departamento del que había pagado la hipoteca durante los últimos 3 años. La puerta principal se abrió y ella entró. Parecía agotada, con el maquillaje corrido. No encendí las luces. Simplemente me quedé sentado en el sillón de la esquina. Empaca tus cosas, dije. Mi voz era completamente plana. Dio un respingo, dejando caer su bolso al suelo. Mateo, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Pregunté, poniéndome de pie. ¿Explicar cómo te tropezaste y caíste accidentalmente en la cama de mi hermano? ¿Explicar cómo lograste ocultar un embarazo durante meses mientras me sonreías en la cara y te probabas vestidos de novia? Empezó a llorar de nuevo, ese tipo de llanto feo y desesperado que solía romperme el corazón. Ahora solo me ponía la piel de gallina. Fue un error, sollozó. Siempre estabas trabajando. Nunca estabas aquí. Daniel vino una noche para ayudarme a armar esa estantería para la que no tuviste tiempo. Estábamos bebiendo. Estaba sola, Mateo. Solo quería que alguien me prestara atención. Así que te acostaste con mi hermano. Solo pasó 2 veces, espetó, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Pero luego descubrí que estaba embarazada. Mateo, no sabía qué hacer. Estaba aterrorizada. Tú estabas aterrorizada. Me burlé. Estabas perfectamente bien dejándome pagar una boda mientras llevabas a su hijo. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano. Retrocedí, asqueado. Daniel dice que me ama, susurró. Dice que quiere ser un verdadero padre para este bebé. Mateo, un niño necesita un padre, una familia de verdad. Daniel está dispuesto a darnos eso. No querrías criar al hijo de tu hermano, ¿verdad? La pura audacia de sus palabras me golpeó como un golpe físico. No se estaba disculpando. Lo estaba justificando. Ella y su tóxica amiga Claudia se habían convencido de que esta era la opción pragmática. Yo trabajo demasiado. Daniel estaba disponible. Yo era el proveedor. Daniel era la distracción divertida. Y ahora, porque habían creado un desastre masivo e imperdonable, lo estaban envolviendo en la noble excusa de hacer lo mejor para el bebé. Fuera, dije, señalando la puerta. Haz una maleta y sal de mi casa. Haré que te envíen el resto de tus cosas a casa de mis padres. Ya que lo quieren tanto, pueden cuidar de ti también. Si la traición de Sofía fue un cuchillo en la espalda, la reacción de mi familia fue una lenta torsión de la hoja. Una semana después de la desastrosa cena, todavía no había sabido nada de mis padres. Ni una disculpa. Ni una llamada para ver si estaba sobreviviendo. Entonces, recibí una llamada de mi tía Marta. Marta era la hermana de mi padre, una mujer dura y sensata que siempre había visto a través del favoritismo de mis padres. Mateo, dijo, su voz tensa de ira. ¿Has hablado con tu padre? No, respondí. Y no pienso hacerlo. Necesitas revisar tus cuentas bancarias, dijo. La cuenta mancomunada. La que tu abuelo abrió para tus estudios universitarios y en la que tus padres todavía tienen sus nombres. Se me revolvió el estómago. Años atrás, mi abuelo me había dejado una modesta herencia, destinada a la universidad. Como había conseguido becas académicas completas, nunca la toqué. La había dejado en una cuenta conjunta que mis padres administraban, planeando usarla como enganche para una casa para Sofía y para mí después de la boda. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. La cuenta, que había tenido casi 720.000 pesos, estaba vacía. El saldo era 0. Llamé a mi padre de inmediato. Respondió al segundo timbre, con un tono defensivo. Mateo, iba a llamarte. ¿Dónde está mi dinero? Exigí. Ahora, cálmate, dijo.
Daniel y Sofía necesitan un lugar donde vivir. Tienen un bebé en camino. Y como cancelaste la boda, los depósitos se perdieron. Tuvimos que usar ese dinero para asegurarles un departamento y ayudar a pagar una pequeña ceremonia para que puedan casarse antes de que llegue el bebé. Es lo correcto, Mateo. Tienes un buen salario. Puedes recuperar ese dinero. Daniel no tiene nada. Estaba hiperventilando. Me robaron mi dinero. Tomaron el dinero que mi abuelo me dejó para pagar la boda de mi hermano con la mujer que me engañó. Me robaste, dije, mi voz temblando de rabia, para recompensarlo por destruir mi vida. Estamos protegiendo a nuestra familia, espetó mi padre. Estás siendo egoísta, Mateo. Solo te preocupas por tu propio orgullo. Daniel está asumiendo su responsabilidad. Estamos actuando como una familia. Ustedes no son mi familia, dije. Ya no. No vuelvan a llamarme nunca más. Colgué el teléfono. La tía Marta volvió a llamar 10 minutos después. Me dijo que había conducido hasta la casa de mis padres, le había gritado a mi padre hasta perder la voz y había cortado lazos oficialmente con su hermano. Ella fue la única que me apoyó. Esa noche, empaqué mis pertenencias más esenciales. No podía quedarme más en esa ciudad. Rompí mi contrato de renta, tiré los planes de la boda y me marché en coche bajo la lluvia. Los primeros 6 meses después de dejar la Ciudad de México fueron un borrón de tequila barato y oscuras habitaciones de motel. Me trasladé a una sucursal más pequeña de mi firma de arquitectura en Monterrey, Nuevo León. Necesitaba montañas. Necesitaba distancia. Pero huir no cura la enfermedad. Solo cambia el paisaje. Caí en una depresión profunda y aplastante. Dejé de afeitarme. Perdí 9 kilos. Iba a trabajar, miraba los planos de AutoCAD hasta que se me nublaba la vista y volvía a mi departamento vacío para beber hasta desmayarme. Me sentía completamente emasculado. Mi hermano se había llevado a mi mujer. Mis padres se habían llevado mi dinero. Y todos ellos habían acordado efectivamente que yo era desechable. El punto más bajo absoluto llegó en lo que se suponía que era el día de mi boda. Estaba sentado en mi sofá, con una botella de tequila añejo medio vacía en la mesa de centro. En contra de todo el sentido común que poseía, abrí las redes sociales. Y ahí estaba. Daniel y Sofía se habían casado. No tuvieron una pequeña ceremonia como afirmó mi padre. Se habían apoderado de la misma hacienda histórica que yo había reservado. Usaron exactamente la misma florista que yo había contratado. Sofía llevaba un vestido blanco, con su vientre embarazado claramente visible. Daniel llevaba un smoking a medida, sonriendo ampliamente, pareciendo el rey del mundo. Mis padres estaban de pie junto a ellos en las fotos, radiantes de orgullo. Literalmente habían entrado en la vida que yo construí y la habían reclamado como suya. Miré la pantalla hasta que la vista se me nubló. Me sentí físicamente enfermo. Corrí al baño y vomité hasta que me dolieron las costillas. Me quedé en el suelo de baldosas frías durante horas, mirando al techo. Quería morir. Sinceramente, no le veía sentido a despertarme al día siguiente. Todo en lo que había creído, el trabajo duro, la lealtad, la familia, era una completa mentira. Esa noche, eliminé permanentemente todas mis cuentas de redes sociales. Cambié mi número de teléfono. Le envié un correo electrónico a la tía Marta con mi nueva información de contacto y le dije explícitamente que no la compartiera con nadie. Me convertí en un fantasma. Decidí que si mi familia me quería muerto, les daría exactamente lo que querían. Mateo, el hijo obediente y prometido amoroso, estaba muerto. Probablemente me habría bebido hasta la muerte si no hubiera sido por el señor Cárdenas. Era el socio principal de la firma de Monterrey, un arquitecto de la vieja escuela, de carácter duro, de unos 60 y tantos años, que conducía un Porsche 911 clásico y no toleraba excusas. Un martes por la mañana, no me presenté a trabajar. No llamé para avisar. Estaba desmayado en mi sofá. Al mediodía, alguien comenzó a golpear la puerta de mi departamento. No era un golpe educado. Era el sonido de alguien intentando derribar la puerta.
Me levanté de la cama a trompicones, con resaca y enojado, y abrí la puerta de un tirón. El señor Cárdenas estaba allí, con un traje de 3 piezas, mirándome con puro disgusto. «Hueles a cantina, Mateo», dijo, apartándome para entrar en el departamento. Miró a su alrededor las cajas de pizza y las botellas vacías. «Leí tu expediente de traslado. Eras el de mayor producción en la Ciudad de México. Ahora, estás entregando borradores descuidados y no cumples con los plazos. ¿Qué demonios te pasa?» Estaba demasiado agotado para mentir. Me senté pesadamente en una silla del comedor y se lo conté. Se lo conté todo. El hermano, la prometida, el dinero robado, las fotos de la boda. Esperaba que me ofreciera alguna simpatía educada y me dijera que me tomara una semana libre. En cambio, el señor Cárdenas se acercó a la ventana, miró a la calle y se volvió hacia mí. «¿Entonces, los estás dejando ganar?» «Disculpe», dije, ofendido. «Te quitaron tu dinero y a tu chica. ¿Y tu respuesta es destruir tu propia carrera?», preguntó, su voz afilada como una navaja. «Les estás entregando la victoria definitiva, hijo. Le estás demostrando a tu padre que tiene razón. Les estás mostrando que sin ellos, no eres más que un borracho patético». Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. «Eres un arquitecto», continuó Cárdenas, caminando hacia la puerta. «Cuando una estructura colapsa, no te sientas en los escombros a llorar. Limpias los escombros, viertes cimientos de concreto más fuertes, y construyes un rascacielos que proyecte una sombra sobre todos los que dudaron de ti. Límpiate. Te quiero en la oficina mañana a las 7 en punto. Si llegas tarde, estás despedido». Se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Me quedé en el silencio de mi departamento. Tenía razón. Cada trago que tomaba, cada día que desperdiciaba, era un regalo para Daniel. Entré al baño, miré mi reflejo demacrado en el espejo y abrí el agua fría. Me afeité. Tiré cada botella de alcohol de la casa. Tomé el dolor, la traición y la humillación, y lo encerré dentro de una bóveda de acero en mi mente. Decidí en ese mismo momento que mi venganza no sería violenta. Mi venganza sería un éxito masivo e intocable. Durante los siguientes 2 años, fui una máquina. Trabajé con una eficiencia despiadada que intimidaba a mis colegas. Conseguí contratos comerciales masivos. Fui ascendido a gerente de proyectos principal, y mi salario se triplicó. Compré una casa moderna y minimalista en las colinas de San Pedro. Conducía un coche negro y elegante. Por fuera, era la viva imagen del éxito. Por dentro, estaba completamente hueco. No salía con nadie. No confiaba en nadie. Entonces conocí a Emilia. Emilia era la diseñadora de interiores principal de un proyecto hotelero masivo que mi firma había conseguido. No era como Sofía. Sofía había sido blanda, dependiente y fácil de manipular. Emilia era astuta, ferozmente independiente, y dominaba una habitación en el momento en que entraba en ella. Chocamos inmediatamente por el diseño del vestíbulo. Yo quería líneas limpias y modernas. Ella quería calidez y textura. Terminamos quedándonos hasta tarde un viernes por la noche en la obra, discutiendo sobre los planos. A medianoche, estábamos sentados en el suelo comiendo comida china para llevar de mala calidad y riendo. Fue la primera vez que me reí genuinamente en 3 años. Emilia no me presionó. Me dejó marcar el ritmo. Salimos durante 6 meses antes de que le contara sobre mi pasado. Estábamos sentados en mi patio mirando las luces de la ciudad. Mi voz tembló mientras le contaba sobre Daniel y Sofía. Sobre mis padres robando mi fondo universitario. Sobre la humillación absoluta de todo. Esperaba que me mirara con lástima. Esperaba que me viera como mercancía dañada. En cambio, Emilia extendió la mano, me agarró la mía y me miró directamente a los ojos. «No te rompieron, Mateo», dijo con firmeza. «Eliminaron todo lo falso de tu vida, y lo que quedó fue acero sólido. Respeto al hombre que eres hoy, y lamento increíblemente por lo que ese chico tuvo que pasar. No trató de arreglarme. Simplemente se paró a mi lado.
Un año después, nos casamos. Éramos solo nosotros dos, el señor Cárdenas y mi tía Marta en un hermoso juzgado en las montañas. No hubo parientes falsos, ni dinero robado, ni ansiedad. Fue real. Fue mío. La vida finalmente era buena. Me convertí en socio de la firma. El negocio de diseño de Emilia estaba en auge. Teníamos una casa hermosa, 2 perros y un matrimonio construido sobre la confianza absoluta. Decidimos que estábamos listos para empezar una familia. Quería ser el padre que nunca tuve. Un padre que protegiera a sus hijos por igual, que valorara la integridad por encima de las apariencias. Pero la vida tiene un cruel sentido del humor. Mes tras mes, no pasaba nada. Fuimos a especialistas. Hicimos pruebas. Los médicos nos dijeron que teníamos problemas de infertilidad inexplicables. Empezamos la fecundación in vitro, FIV. Si no has pasado por eso, no puedes comprender el costo que tiene. Las inyecciones diarias de hormonas, el monitoreo constante, la montaña rusa emocional de esperar y desear, solo para ser aplastado por una prueba negativa. En nuestro segundo intento de FIV, Emilia quedó embarazada. Estábamos eufóricos. Pintamos la guardería. Compramos una cuna. Pero a las 10 semanas, perdimos al bebé. Recuerdo abrazar a Emilia en el suelo del baño mientras lloraba hasta que no podía respirar. En ese oscuro momento, mis viejos demonios regresaron corriendo. La bóveda en mi mente se abrió de golpe. Me convencí de que esto era el karma. Había abandonado a mis padres. Me había alejado de mi sangre. Quizás estaba maldito. Quizás el universo me estaba diciendo que, como no podía perdonar a mi familia, no merecía empezar la mía propia. Le dije esto a Emilia una noche. Le dije que estaba roto, que la toxicidad de mi familia de alguna manera había infectado mi ADN, y que la estaba arrastrando conmigo. Emilia se sentó en la cama, con los ojos fieros a pesar de su dolor. No vuelvas a decir eso nunca más, ordenó. No le des a esa gente el poder de quitarnos esto también. No controlan el universo, Mateo. Solo son personas patéticas y egoístas. Este es nuestro viaje. Es duro e injusto, pero es nuestro. Vamos a luchar por nuestra familia y vamos a ganar. Ella fue mi ancla. Acordamos intentar una ronda más de FIV. Pero justo cuando nos preparábamos para la batalla emocional de nuevo, el fantasma de mi pasado decidió contactarme desde la tumba. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina revisando un contrato cuando sonó mi celular privado. No reconocí la alada de la Ciudad de México, pero algo en mi estómago se retorció. Respondí. ¿Mateo? La voz era más vieja, rasposa, pero inconfundible. Era mi padre. Años de silencio absoluto, y ahí estaba, sonando tan casual como si llamara para preguntar por el tiempo. Me quedé helado. Mi mano se aferró al borde de mi escritorio. ¿Cómo conseguiste este número? Marta me lo dio, dijo. Sabía que era mentira. La tía Marta nunca me traicionaría. Probablemente contrató a un investigador privado para encontrarme. Escucha, hijo. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Una familia no debería estar separada así. Solté una risa áspera y sin humor. No somos una familia. Mateo, por favor. Tu madre te extraña. Daniel te extraña. El sonido de su nombre hizo que me hirviera la sangre. Daniel ha madurado mucho. Ahora es padre. Todos vamos a estar en Monterrey la próxima semana para una convención a la que tu madre quería asistir. Queremos verte. Queremos invitarte a cenar. Sentémonos, aclaremos las cosas y sigamos adelante. Estuve a punto de colgar. Estuve a punto de decirle que se fuera al diablo y de estrellar mi teléfono contra la pared. Pero entonces, me detuve. Durante 4 años, pensaron que era un fracasado. Pensaron que era el hombre roto que huyó en la noche. Pensaron que Daniel era el ganador. Miré alrededor de mi enorme oficina de esquina. Miré la foto enmarcada de mi hermosa esposa en mi escritorio.
Pensé en el dolor que me habían causado y en la lucha agonizante que Emilia y yo estábamos atravesando ahora mismo para construir una familia, mientras que a Daniel y Sofía les daban todo. Un cálculo oscuro y frío se apoderó de mí. El señor Cárdenas me había dicho que construyera un rascacielos. Era hora de mostrarles la vista desde el último piso. Está bien, dije, mi voz peligrosamente tranquila. El próximo jueves. Te enviaré la dirección del restaurante. Traeré a mi esposa. ¿Tu esposa? Dijo mi padre, sorprendido. ¿Te casaste? Eso es. Eso es maravilloso, Mateo. Estamos ansiosos por conocerla. Oh, lo harán, dije y colgué. Fui a casa y le conté a Emilia sobre la llamada. Le dije que quería enfrentarlos, no para reconciliarme, sino para demostrarles que no podían destruirme. Emilia no dudó. Dime qué me pongo, dijo. Elegí el restaurante más exclusivo y caro de San Pedro. Un lugar donde la iluminación era tenue, el servicio impecable, y hacer una escena era el máximo pecado social. Quería que mi familia se sintiera completamente fuera de lugar. Emilia y yo llegamos primero. Ella se veía impresionante con un elegante vestido verde esmeralda. Yo llevaba un traje a medida. Cuando la anfitriona condujo a mi familia a la mesa, los observé cruzar la sala. Los años no habían sido amables con ellos. Mis padres parecían agotados, con la postura encorvada. Pero fueron Daniel y Sofía quienes captaron mi atención. Daniel, el consentido, parecía hinchado y miserable. Su traje era barato y le quedaba mal. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y un tic nervioso en la mandíbula. Sofía parecía completamente agotada, con el pelo recogido en un moño desordenado, y su sonrisa falsa tensaba las comisuras de su boca. Trajeron a 2 niños con ellos, un niño pequeño en una silla alta y un niño de unos 4 años. El niño mayor, Julián, me dejó helado. Tenía mis ojos. Tenía exactamente la misma estructura facial que yo en mis fotos de la infancia. Fue un golpe físico, un duro recordatorio de lo que me robaron. Mi padre intentó desempeñar el papel del patriarca benevolente, acercándose para estrecharme la mano. No me levanté. Solo asentí. Mateo, dijo mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te ves? ¿Te ves tan exitoso? Lo soy, dije simplemente, sacando una silla para Emilia. Esta es mi esposa, Emilia. Todos la miraron fijamente. Pude ver la envidia inmediata en los ojos de Sofía. Emilia exudaba clase y confianza, todo lo que Sofía pretendía tener. La cena fue agónica. Mis padres pasaron el primer plato tratando desesperadamente de presumir de Daniel. Hablaron de su prometedor nuevo puesto en una empresa de logística, ignorando convenientemente el hecho de que tenía 30 años y todavía dependía de ellos para la renta. Daniel no podía mirarme a los ojos. Se centró por completo en su comida, sudando profusamente. Sofía, sin embargo, no pudo soportar el cambio de dinámica. No podía soportar que yo fuera claramente rico, claramente feliz y claramente casado con una mujer completamente fuera de su alcance. Su inseguridad comenzó a manifestarse como veneno. Cuando retiraron los platos principales, la tensión en la mesa era sofocante. Mi madre, en un intento desesperado por crear una conversación trivial, se dirigió a Emilia con una sonrisa practicada y excesivamente dulce. Entonces, Emilia, dijo mi madre, ustedes dos tienen una casa hermosa. Mateo nos mostró fotos en su teléfono. ¿Tienen planes de llenar esas habitaciones vacías con niños? Daniel y Sofía son unos padres maravillosos. Sentí a Emilia tensarse a mi lado. Debajo de la mesa, estiré la mano y agarré la suya, apretándola con fuerza. Antes de que Emilia pudiera formular una respuesta educada, Sofía soltó una risa aguda y burlona. Oh, escuché a través de la tía Marta que ustedes estaban teniendo problemas, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Levantó su copa de vino, haciéndola girar casualmente. Eso debe ser increíblemente frustrante, querer algo tanto y simplemente no poder funcionar correctamente para conseguirlo. Toda la mesa se quedó en un silencio sepulcral.
Incluso mi padre parecía sorprendido. Sofía no se detuvo. Puso una mano en su vientre, inflando el pecho. Quiero decir, para Daniel y para mí es tan natural. De hecho, íbamos a esperar hasta el postre para anunciarlo, pero estoy embarazada de nuevo. El número 3. Somos tan bendecidos. Supongo que cuando un hombre y una mujer se aman de verdad y están sanos, el universo simplemente los recompensa. Me miró directamente cuando dijo la palabra sanos. La implicación flotaba en el aire como un gas tóxico. Me estaba llamando defectuoso. Se estaba burlando del dolor de mi esposa. Estaba usando su fertilidad como un arma para afirmar su dominio porque se dio cuenta de que no tenía nada más. Miré a Daniel. Tenía la vista clavada en su plato, su rostro rojo brillante, completamente en silencio. Estaba dejando que su esposa humillara a la mía. Era exactamente el cobarde que siempre supe que era. Sentí una calma fría y aterradora invadirme. La tormenta finalmente había llegado. Durante 4 años había mantenido la boca cerrada. Durante 4 años había actuado como la persona madura, alejándome, centrándome en mi propia vida. Pero en ese momento, mirando el rostro presumido de Sofía y el silencio cómplice de mis padres, la bóveda en mi mente explotó. No grité. No arrojé un vaso. Simplemente me puse de pie, elevándome sobre la mesa. Emilia, dije, mi voz desprovista de toda emoción, coge tu abrigo. Ahora, Mateo, no seas sensible, comenzó mi madre, extendiendo una mano. Sofía no lo dijo con esa intención. Miré a mi madre, y la mirada en mis ojos la hizo encogerse en su silla. La mecha estaba encendida, y la explosión no iba a dejar absolutamente nada atrás. Me levanté lentamente, empujando mi silla hacia atrás. Las pesadas patas de roble rasparon ruidosamente contra el pulido suelo de madera del restaurante. Todas las cabezas en el comedor se giraron hacia nuestra mesa. El mesero, que se acercaba con una bandeja de vasos de agua, se detuvo en seco y retrocedió rápidamente. El silencio sofocante en la sala era absoluto. Miré a mi familia, y por primera vez en mi vida, no vi figuras de autoridad ni a un hermano menor que proteger. Vi a un grupo de extraños, pequeños y patéticos. Sensible. Repetí la palabra de mi madre, dejándola flotar en el aire. Miré directamente a los ojos de mi padre. ¿Quieres hablar de ser sensible, papá? Hablemos de los 720.000 pesos que robaste de mi fondo universitario, la herencia que mi abuelo me dejó, que tú vaciaste para pagar la boda de tu niño consentido. Le robaste a tu propio hijo para financiar una boda construida sobre la traición. El rostro de mi padre perdió todo color. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Miró a su alrededor nerviosamente, de repente muy consciente de los otros clientes adinerados que escuchaban cada palabra. Dirigí mi atención a Daniel. Prácticamente se estaba encogiendo en su silla, con los ojos pegados a su filete a medio comer. Mírame, Daniel, ordené. Mi voz no era fuerte, pero cortó la habitación como un látigo. Lentamente levantó la cabeza. Parecía aterrorizado. Pasaste toda tu vida tratando de ser yo. Querías mi coche, querías mi dinero, incluso querías a mi prometida. Y mis padres te la entregaron junto con mis ahorros. Y mírate ahora. Tienes 30 años, llevas un traje barato, trabajas en un empleo sin futuro y todavía no puedes pagar tu propia renta. Eres un cobarde. Dejas que tu esposa insulte a mi familia porque eres demasiado débil para ser un hombre de verdad. Te quedaste con mis sobras, Daniel, y construiste una vida de basura con ellas. Daniel tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán subiendo y bajando, pero permaneció en completo silencio. Finalmente, me volví hacia Sofía. Su sonrisa engreída había desaparecido por completo. Su rostro era una máscara de pura conmoción y humillación. Instintivamente, acercó su bolso a su regazo. ¿Y tú? Dije, mi voz bajando a un registro bajo y helado, pensaste que estabas tomando la decisión inteligente y pragmática. Escuchaste a tus amigas tóxicas y decidiste que unirte a un parásito perezoso era una mejor apuesta que apoyar a un hombre que realmente estaba construyendo un imperio. Usaste tu embarazo como un arma para asegurar un proveedor,
pero elegiste al hombre más débil de la sala. Puedes presumir de tu fertilidad todo lo que quieras, Sofía, pero estás atrapada en un matrimonio miserable con un hombre que nunca llegará a nada. Dependiendo de la caridad de dos ancianos que tuvieron que robar para mantenerte a flote. Te miro y no siento absolutamente nada más que lástima. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué una docena de billetes de 500 pesos impecables y los dejé caer en el centro de la mesa. Esto cubre nuestras bebidas y su cena barata, dije. Quédense con el cambio. Me volví hacia mi esposa, ofreciéndole mi mano. Emilia, nos vamos. Emilia se levantó con elegancia, con la cabeza en alto. No les dijo una sola palabra. No tenía por qué. Su sola presencia era una victoria total. Tomó mi mano y salimos juntos de ese restaurante. No miré hacia atrás. No esperé a ver la furia de mi padre o las lágrimas de Sofía. Salí al fresco aire nocturno de Monterrey, y por primera vez en 4 años, el peso pesado y sofocante que había estado cargando en mi pecho, había desaparecido por completo. Finalmente podía respirar. Este es el momento que lo cambia todo, el momento en que finalmente recuperé el control de mi vida. Muchas gracias por su paciencia y por quedarse conmigo hasta ahora. Han sido increíbles. Por favor, denle un me gusta a este vídeo y comenten un 1 abajo para hacerme saber que han llegado hasta aquí. Esto no solo ayuda a que más gente encuentre la historia, sino que también me hace saber que mis experiencias realmente significan algo para alguien. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Esa noche, Emilia y yo fuimos a casa, nos servimos un vaso de un buen whisky y nos sentamos en el patio. No hablamos mucho. Simplemente disfrutamos de la victoria silenciosa. Pero cuando Emilia se fue a la cama, me encontré completamente despierto. Una energía oscura y vibrante recorría mi piel. Enfrentarlos en persona fue liberador, pero una pequeña y vengativa parte de mi cerebro no estaba satisfecha. Me habían humillado públicamente frente a toda nuestra familia extendida y grupo de amigos en la Ciudad de México. Habían controlado la narrativa, pintándome como el adicto al trabajo amargado y obsesionado con su carrera que abandonó a su familia. Abrí mi portátil. No había estado en redes sociales en años, pero sabía de un enorme foro anónimo donde la gente compartía historias de traición familiar y relaciones tóxicas. Creé una cuenta desechable. Me senté en la oscuridad, la luz azul de la pantalla reflejándose en mis ojos, y comencé a escribir. No usé nombres reales. No nombré la ciudad, pero escribí cada detalle. Escribí sobre las semanas de 80 horas de trabajo para poder pagar el anillo de diamantes personalizado. Escribí sobre mi hermano seduciendo a mi prometida en mi propio departamento. Escribí sobre el anuncio en la cena. Y lo más importante, detallé exactamente cómo mis padres robaron mi fondo universitario, la herencia que mi abuelo dejó específicamente para mi educación, para pagar la boda de mi hermano en la misma hacienda que yo había reservado. Vertí 4 años de agonía, traición y rabia en ese teclado. Le di a publicar y me fui a dormir. Me desperté a la mañana siguiente con miles de notificaciones. La publicación había explotado. Tenía decenas de miles de votos a favor y miles de comentarios. La gente estaba indignada. Estaban furiosos en mi nombre. Pero Internet es una máquina terriblemente eficiente. Incluso sin nombres, a la gente le encantan los rompecabezas. En los comentarios, detectives aficionados comenzaron a conectar los puntos. Algunos usuarios notaron los detalles muy específicos sobre la hacienda histórica y el fondo universitario robado. Al parecer, Sofía había estado muy activa en sus propias cuentas públicas de redes sociales cuando ocurrió la boda, presumiendo de su hermoso lugar y de su nuevo esposo dando un paso al frente para ser padre. Alguien vinculó su antigua publicación pública de la boda con mi historia anónima. Las líneas de tiempo coincidían perfectamente. Los detalles encajaban. En 48 horas, el anonimato había desaparecido por completo. Mi historia se había compartido en múltiples plataformas, y la gente de nuestra ciudad natal había identificado a Daniel, Sofía y mis padres. 3 días después, sonó mi teléfono. Era la tía Marta. Mateo, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y diversión oscura, ¿has visto lo que está pasando aquí?
Tengo la sensación de que me lo vas a contar, respondí, recostándome en mi silla de oficina. Está en todas partes, dijo Marta. Alguien imprimió tu publicación y la pegó en el tablón de anuncios de la comunidad en el club de campo de tus padres. La gente la está compartiendo en los grupos locales de Facebook. Tu padre fue a jugar al golf ayer y 2 de sus amigos más antiguos se negaron a sentarse en su mesa en el club. Lo saben, Mateo. Todos finalmente saben exactamente lo que te hicieron. Sentí una fría oleada de satisfacción. No planeé que fueran expuestos a toda nuestra ciudad natal, pero ciertamente no iba a detenerlo. La verdad finalmente estaba a la vista, y la burbuja protectora que mis padres habían construido alrededor de Daniel había estallado violentamente. Las fichas de dominó comenzaron a caer rápidamente, y cayeron con fuerza. La tía Marta se convirtió en mi presentadora de noticias personal, dándome actualizaciones sobre el colapso absoluto de la vida de mi hermano. Primero, Daniel perdió su trabajo. Su empresa se enteró de la historia viral. Si bien engañar a tu hermano no es técnicamente ilegal, la historia destacaba su terrible carácter. Su jefe decidió investigar a fondo los informes de gastos y las cuentas recientes de Daniel. Encontraron discrepancias. Daniel había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de las cuentas de logística de la empresa para financiar su estilo de vida. Fue despedido inmediatamente por mala conducta grave y amenazado con acciones legales si no lo devolvía. La vida de Sofía se desintegró a continuación. Las otras madres del kinder de sus hijos leyeron la historia. Formaron un chat grupal y la excluyeron sistemáticamente. La desinvitaron de fiestas de cumpleaños y citas de juego. Su mejor amiga Claudia, la que había fomentado el romance en primer lugar, abandonó públicamente a Sofía para salvar su propia reputación. La tensión financiera de la pérdida de trabajo de Daniel, combinada con la intensa humillación pública, llevó su matrimonio al punto de ruptura absoluto. Se gritaban a diario. Entonces llegó el giro que nunca vi venir. Estaba sentado en mi oficina de esquina en Monterrey, revisando unos planos, cuando llamó mi recepcionista. Señor Mateo, hay una mujer aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es una emergencia familiar. Dice que se llama Sofía. La sangre se me heló. Sofía, aquí en Monterrey. Hágala pasar, dije. Rápidamente abrí la aplicación de notas de voz en mi teléfono, pulsé grabar y lo coloqué boca abajo en mi escritorio. La pesada puerta de cristal se abrió y Sofía entró. No se parecía en nada a la mujer engreída del restaurante de hacía un mes. Parecía desesperada, delgada y agotada. Cerró la puerta detrás de ella e inmediatamente rompió a llorar. Mateo, por favor, sollozó, caminando hacia mi escritorio. Tenía que venir. Usé el último límite de mi tarjeta de crédito para comprar un billete de avión. Tienes que ayudarme. No le ofrecí una silla. No me levanté. Día que has venido y lárgate, Sofía. Se secó los ojos, acercándose. Intentó poner una mirada suave y vulnerable, la misma que solía usar conmigo años atrás cuando quería algo caro. Daniel es un monstruo, lloró. Perdió su trabajo. Bebe todo el día. Me culpa de todo. Nos vamos a divorciar. No puedo seguir con él, Mateo. Arruinó mi vida. Tú arruinaste tu propia vida, afirmé con sencillez. Extendió la mano sobre el escritorio, tratando de agarrar la mía. La retiré bruscamente. Mateo, cometí el error más grande de mi vida, susurró, su voz temblando con falsa emoción. Nunca debí haberte dejado. Lo veo ahora. Eres un hombre de verdad. Eres exitoso. Eres fuerte. Todavía te amo. Si solo me das una oportunidad, puedo dejarlo. Podemos empezar de nuevo. Haré lo que quieras. La miré con absoluto disgusto. No estaba arrepentida. Simplemente estaba en la ruina. Su anfitrión se había quedado sin dinero, así que estaba tratando de aferrarse a mí de nuevo. ¿Has terminado? Pregunté. Parpadeó, confundida por mi falta de emoción. Mateo, hablo en serio. Voy a solicitar el divorcio la próxima semana.
Cogí mi teléfono, detuve la grabación y guardé el archivo de audio. La miré. Estás invadiendo una oficina corporativa privada. Si no estás fuera de este edificio en exactamente 30 segundos, llamaré a seguridad para que te saquen a la fuerza y te arresten. El pánico brilló en sus ojos. Mateo, por favor. 20 segundos. Se dio la vuelta y salió corriendo de la oficina, sollozando histéricamente. En el momento en que la puerta se cerró, abrí mi correo electrónico, adjunté la grabación de audio de ella confesando un divorcio inminente y rogando por una aventura conmigo, y se lo envié directamente a la dirección de correo electrónico de Daniel. Quería que escuchara exactamente lo que su premio valía en realidad. La reacción de Daniel al archivo de audio fue explosiva, pero en lugar de dirigir su ira hacia su esposa traidora, la dirigió hacia mí. 2 semanas después, un sobre grueso y pesado llegó a mi oficina por correo certificado. Lo abrí para encontrar una carta de cese y desistimiento y una notificación oficial de una demanda por difamación. Daniel se las había arreglado para reunir suficiente dinero para contratar a un abogado desesperado y de bajo nivel. Me demandaba por 9 millones de pesos, alegando que mi publicación anónima en Internet había causado una imposición intencional de angustia emocional, arruinado su reputación y causado directamente su despido. No entré en pánico. Ni siquiera sudé. Cogí mi teléfono y llamé a David. David era el abogado corporativo principal de mi firma de arquitectura. Era un tiburón con un traje a medida, un hombre que cobraba 18.000 pesos por hora y nunca perdía. Entré en su oficina, arrojé la demanda sobre su escritorio de caoba y me senté. David se ajustó las gafas, hojeó el documento durante unos 45 segundos y luego soltó una carcajada seca. ¿Quién escribió esta basura? ¿Un estudiante de derecho de primer año? Mi hermano, dije. Cree que puede desangrarme. David se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Mateo, en México, la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. ¿Te robó a tu prometida? Sí. ¿Tus padres se apropiaron indebidamente de tu fondo universitario para su boda? Sí. Tengo los extractos bancarios antiguos para probar el retiro y los recibos de la hacienda. ¿Lo despidieron por fraude? Sí. Entonces no tiene absolutamente nada. David sonrió, una sonrisa aterradora y depredadora. Está tratando de asustarte. Voy a redactar una respuesta que hará que este abogado cazador de ambulancias suyo retire el caso para mañana por la mañana. También presentaré una contramoción por litigio frívolo, exigiendo que pague todos nuestros honorarios legales por hacer perder el tiempo al tribunal. Estará en bancarrota antes de poner un pie en un juzgado. David cumplió su palabra. La demanda fue retirada 3 días después. El abogado de Daniel se dio cuenta de que se estaba metiendo en una trituradora de madera y abandonó el barco. Daniel se quedó con facturas legales crecientes, sin trabajo y con una esposa que había sido grabada intentando ofrecerse a su hermano rico. Estaba total y completamente derrotado. Había ganado. Los había aplastado legal, financiera y socialmente. Debería haberme sentido como un rey. Pero la mayor victoria de mi vida no ocurrió en un tribunal o en una oficina. Ocurrió ese viernes por la noche. Llegué a casa del trabajo, agotado pero victorioso. La casa estaba en silencio. Encontré a Emilia de pie en nuestro baño principal. Estaba apoyada en el mostrador de mármol, mirando algo que tenía en sus manos. Estaba llorando. Mi corazón se hundió en mi estómago. Pensé que algo terrible había sucedido. Corrí hacia ella. Emilia, cariño, ¿qué pasa? Me miró. Su rímel estaba corrido, pero estaba sonriendo, la sonrisa más hermosa y radiante que jamás había visto. Sostenía un pequeño palito de plástico blanco. Había 2 líneas rosas distintas, audaces. Estoy embarazada, susurró, con la voz quebrada. Mateo, lo logramos. Vamos a tener un bebé. Caí de rodillas allí mismo, en el suelo del baño, y la rodeé con mis brazos por la cintura, enterrando mi rostro en su vientre. Sollocé como un niño. Después de años de agujas, desamor y sentirme maldito, teníamos un embarazo natural. La maldición se había roto.
El universo no me estaba castigando. Finalmente iba a ser padre. Uno pensaría que la paternidad inminente y la victoria total sobre mis enemigos me traerían una paz completa. Pero la venganza es una droga peligrosa. Reconfigura tu cerebro. Incluso con Emilia embarazada, incluso con mi carrera en pleno auge, me encontré adicto a la oscura emoción de la miseria de mi familia. Pasaba horas, tarde en la noche, navegando por las páginas de Facebook de la comunidad de mi ciudad natal con un nombre falso, buscando chismes sobre Daniel y Sofía. Leí sobre su desordenado proceso de divorcio. Leí sobre la batalla por la custodia de sus hijos. Leí sobre mis padres teniendo que reducir el tamaño de su casa porque estaban quemando su jubilación para pagar los honorarios legales de Daniel. Cada nueva noticia terrible me daba un subidón de adrenalina enfermo y retorcido. Estaba alimentando a un monstruo dentro de mí. La llamada de atención llegó violentamente 6 meses después. Tuve que volar de regreso a la Ciudad de México para finalizar un enorme acuerdo de bienes raíces comerciales. Decidí tomarme unas horas para visitar a la tía Marta. Después de tomar un café con ella, me detuve en un supermercado local para comprar unas flores para llevarle a Emilia. Mientras salía de la tienda hacia el estacionamiento, escuché gritos. Me detuve. Cerca del fondo del estacionamiento, un grupo de 3 niños mayores, tal vez de 10 u 11 años, rodeaban a un niño más pequeño. Lo empujaban, reían, lo señalaban. Tu papá es un ladrón, gritó uno de los niños mayores. Y tu mamá es una. Todos en internet lo saben. Toda tu familia es basura. El niño más pequeño lloraba histéricamente, aferrando una mochila barata a su pecho, tratando de pasar entre ellos. Levantó la vista, su rostro rojo y surcado de lágrimas. Era Julián, el hijo de mi hermano de 7 años, mi sobrino. Una oleada de náuseas físicas me golpeó tan fuerte que tropecé. Dejé caer las flores. Vi a este niño inocente, un niño que compartía mi sangre, pagando el precio brutal y agonizante por la guerra que los adultos habían librado. Estaba siendo torturado por la publicación viral que yo creé. Estaba cargando con el pesado y humillante peso de mi venganza. Di un paso adelante para intervenir, para ahuyentar a esos niños mayores, pero antes de que pudiera, el viejo sedán de mi padre se detuvo agresivamente. Mi padre saltó, luciendo viejo y frágil, y les gritó a los matones, agarrando a Julián y metiéndolo en el coche. Me quedé detrás de un pilar de hormigón, viéndolos alejarse. Mis manos temblaban. No me sentía victorioso. Me sentía como un monstruo. Había pasado 4 años odiando a mi hermano por destruir mi vida. Y aquí estaba yo, destruyendo activamente la vida de un niño de 7 años que nunca había hecho nada malo. Volé de regreso a Monterrey esa noche. Cuando entré por la puerta, Emilia estaba sentada en el sofá leyendo un libro, su vientre embarazado hermosamente prominente. Me desplomé a su lado y enterré mi rostro entre mis manos. Le conté lo que vi en el estacionamiento. Le conté sobre las noches en vela acechando su miseria en línea. Emilia dejó su libro. Puso su cálida mano en la nuca de mi cuello. Mateo, dijo suavemente, sobreviviste al veneno que te dieron. Pero ahora, lo estás bebiendo voluntariamente. Estás dejando que tu odio por ellos te convierta en alguien que no eres. Mírame. La miré. Vamos a tener un hijo, dijo, apoyando la mano en su vientre. ¿Qué tipo de padre quieres ser? ¿Un hombre consumido por el pasado o un hombre que construye un futuro? La guerra ha terminado, Mateo. Ganaste. Ahora tienes que soltar la espada. Tenía razón. Esa noche eliminé mis cuentas falsas. Bloqueé todos los términos de búsqueda relacionados con mi ciudad natal. Tomé la decisión de matar de hambre al monstruo. Pasaron 3 años. Nuestro hijo, Isaac, era un torbellino de energía con los ojos brillantes de Emilia y mi barbilla terca. La paternidad me cambió. Suavizó los bordes duros de mi alma. Aprendí a construir torres de bloques en lugar de rascacielos, y aprendí que el verdadero poder no se trata de destruir a tus enemigos, sino de proteger a las personas inocentes que dependen de ti. No había pensado en mi hermano ni en mis padres en mucho tiempo. Entonces sonó el teléfono.
Estaba en la isla de la cocina viendo a Isaac aplastar chícharos en su cabello cuando mi celular vibró. Era la tía Marta. Respondí esperando sus habituales actualizaciones alegres. Mateo, dijo, su voz pesada y cargada de lágrimas no derramadas. ¿Es tu madre? Dejé de limpiar el mostrador. ¿Qué pasó? Se desmayó hace 2 días. Le hicieron pruebas. Es cáncer de páncreas, Mateo. Etapa 4. Se ha extendido al hígado y los pulmones. Los médicos dicen que es muy agresivo. Le quedan 6 meses, tal vez menos. La cocina pareció girar ligeramente. No había hablado con mi madre desde esa desastrosa cena en Monterrey años atrás. Me había convencido de que no me importaba si vivían o morían. Pero escuchar las palabras etapa 4 desencadenó algo primario y profundamente arraigado en mi pecho. Seguía siendo mi madre. Está preguntando por ti, susurró Marta. Sabe que no tiene derecho, pero quiere verte antes del final. Miré a Emilia. Había dejado lo que estaba haciendo y me observaba atentamente. Puse el teléfono en altavoz y le dije a Marta que reservaría un vuelo. 2 días después, caminaba por los pasillos estériles y con olor a cloro de un hospital de la Ciudad de México. El aire se sentía pesado, denso de arrepentimiento y pérdida inminente. Llegué al ala de oncología y me detuve frente a la habitación 412. Respiré hondo, preparándome para enfrentar a la mujer que había permitido la destrucción de mi vida temprana. Pero antes de que pudiera tocar el pomo de la puerta, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Era Daniel. Sostenía 2 vasos de plástico de un café de hospital terrible. Se detuvo en seco cuando me vio. Si no hubiera sabido que era mi hermano, no lo habría reconocido. Tenía 33 años, pero parecía de 50. Su cabello se estaba debilitando rápidamente. Su piel era gris, y la chispa arrogante que solía definirlo se había extinguido por completo. Parecía roto. El divorcio, la vergüenza pública, la ruina financiera, lo habían reducido a polvo. A su lado estaba Julián, ahora de 10 años. Julián me miró. Sus ojos se abrieron ligeramente. Me señaló con un dedo pequeño. ¿Eres el tío Mateo? Preguntó el niño, con voz vacilante. El abuelo me enseñó una foto tuya una vez. Miré al niño. Ya no era el niño llorando en el estacionamiento. Era un niño cauteloso y observador que cargaba con el peso de una familia rota. Sí, dije, mi voz suavizándose. Soy tu tío Mateo. Daniel bajó la mirada a sus zapatos. Sus manos temblaban tanto que el café salpicaba las tapas de plástico. Mateo, graznó. No sabía que vendrías. Estoy aquí por ella, dije fríamente, no por ti. Giré el pomo y entré en la habitación del hospital, dejando a mi hermano de pie en el pasillo, aferrado a su café barato, un fantasma del hombre que creía ser. Mi madre falleció 4 meses después. El funeral se celebró un miserable martes gris. La lluvia fría azotaba los paraguas negros de las pocas personas que asistieron. El enorme escándalo de años atrás había reducido severamente el círculo social de mis padres. Éramos principalmente familia, algunos vecinos leales y la tía Marta, firmemente a mi lado. Emilia se había quedado en Monterrey con Isaac, embarazada de nuestro segundo hijo, evitando el estrés innecesario. Me paré al otro lado de la tumba abierta, la hierba mojada hundiéndose bajo mis zapatos de vestir. En el lado opuesto estaban mi padre, con aspecto destrozado y perdido, sosteniendo un paraguas sobre Daniel y Julián. No hablamos durante el servicio. No hicimos contacto visual mientras el sacerdote leía las últimas oraciones y el ataúd de madera pulida era bajado a la tierra fangosa. La finalidad de la muerte hace que todo conflicto humano parezca increíblemente pequeño e inútil. Cuando el servicio terminó y la gente comenzó a caminar de regreso a sus autos, me quedé atrás, mirando la tierra. Escuché el chapoteo de pasos acercándose en el barro. No me di la vuelta. Sabía que era Daniel. Se paró a unos 2 metros de mí. La lluvia goteaba de su cabello por su rostro. Gracias por venir, dijo Daniel. Su voz era cruda, despojada de todo ego.
Significó mucho para papá. Mantuve mis ojos en la tumba. No lo hice por él. Daniel asintió lentamente. Se quedó allí, bajo la lluvia helada, durante un largo rato antes de volver a hablar. Te odiaba, ¿sabes? Confesó en voz baja. Toda mi vida. Siempre fuiste más inteligente. Siempre trabajaste más duro. Papá siempre tenía que rescatarme, pero en secreto te respetaba más. Lo sabía. Sofía fue solo. Fue solo una forma de demostrar que podía quitarte algo, de demostrar que era mejor. Pero no lo era. Solo era un ladrón. Dejó escapar un suspiro tembloroso, limpiándose la lluvia y las lágrimas de la cara. La perdí. Perdí mi trabajo. Perdí mi dignidad. Estoy viviendo en el sótano de papá, Mateo. Soy un chiste. Ganaste. Lo ganaste todo. Finalmente, me volví para mirarlo. Vi a un hombre derrotado y patético, pero también vi al padre de Julián. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué un sobre grueso e impermeable. Se lo tendí. Daniel lo miró confundido. ¿Qué es esto? Es un documento de un fideicomiso, dije. Establecí un fondo universitario para Julián. Está bloqueado. Ni tú ni Sofía pueden tocar un solo centavo. Se transfiere directamente a él cuando cumpla 18 años, y solo puede usarse para matrícula y alojamiento. Va a necesitar una educación para salir del desastre que creaste. Daniel se quedó mirando el sobre, sus manos temblando mientras lentamente lo extendía y lo tomaba. Me miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y una gratitud desesperada y agonizante. Mateo, yo. No sé qué decir. Después de todo lo que te hice. No me des las gracias, lo interrumpí, mi voz dura pero tranquila. No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por él. Sé lo que se siente que tu propia familia te robe el futuro. No dejaré que eso le pase a ese chico. Me abotoné el abrigo contra el viento. No te perdono, Daniel. Nunca olvidaré lo que tú, mamá y papá me hicieron, pero ya he terminado de cargar con este peso. He terminado de buscar venganza. Ya no te odiaré más. Que tengas una buena vida. Le di la espalda a mi hermano por última vez y me alejé bajo la lluvia, dejándolo de pie junto a la tumba de nuestra madre, sosteniendo la llave del futuro de su hijo. Eso fue hace 3 años. Mi padre cumplió 70 el mes pasado. En contra de todos mis instintos anteriores, Emilia y yo decidimos asistir a la carne asada de su cumpleaños en su casa de la Ciudad de México. Llevamos a Isaac, que ahora tiene 6 años, y a nuestra hija de 2. Me paré en la terraza trasera, apoyado en la barandilla de madera, sosteniendo una cerveza fría. El sol de verano se estaba poniendo, proyectando largas sombras doradas sobre el césped. Observé a mi hijo, Isaac, corriendo por el patio, riendo histéricamente mientras jugaba a las traes con Julián, que ahora es un adolescente alto y torpe de 13 años. Eran solo 2 niños jugando en la hierba, completamente libres de la brutal y tóxica historia que casi destruyó nuestra familia. Daniel estaba sentado en una mesa de picnic al otro lado del patio. Estaba callado, apagado. Ahora trabaja como gerente en una tienda de refacciones para automóviles. Está sobrio. Paga su propia renta y comparte la custodia de Julián con Sofía. No somos cercanos. Probablemente nunca lo seremos. Intercambiamos breves y educados asentimientos en las reuniones familiares, y ese es el límite absoluto de nuestra relación. Mi padre se acercó a mí en la terraza, observando a los niños jugar. Ahora parece frágil. El fuego que solía intimidarme se ha apagado por completo. Son buenos chicos, dijo mi padre en voz baja. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Mateo, comenzó, su voz quebrándose ligeramente, miro lo que has construido, tu familia, tu carrera. Estaba equivocado. Estaba tan increíblemente equivocado en todo. Debería haberte protegido. No lo miré. Mantuve mis ojos en mi hijo. Tú tomaste tus decisiones, papá. Yo tomé las mías. Concentrémonos en asegurarnos de que ellos tomen mejores decisiones.
Me di cuenta en ese momento de lo que realmente significa ser un hombre. No se trata de cuán fuerte puedes gritar. No se trata de cuán despiadadamente puedes destruir a las personas que te hicieron daño. Cualquier tonto puede quemar una casa. La verdadera fuerza, del tipo que perdura por generaciones, es la habilidad de alejarse de las cenizas, tomar los ladrillos rotos, y construir una fortaleza para tus propios hijos. No dejé que la traición de mi familia me convirtiera en un monstruo. Rompí el ciclo. Construí un legado de protección, lealtad y trabajo duro. Y mirando a mi hijo reír bajo el sol de verano, supe que había ganado el único juego que realmente importaba. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente complicadas, y a veces lo más difícil del mundo es aprender cuándo alejarse y cuándo mostrar gracia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, teniendo que establecer límites firmes con las personas con las que compartes sangre? Házmelo saber en los comentarios. Además, si todavía estás aquí escuchando mi voz ahora mismo, perteneces al club del 1%. Por favor, comenta la letra G abajo. La G es de ganador. Es una señal secreta para que yo reconozca a las personas increíbles que se quedaron conmigo hasta el final de este viaje. Si apreciaste esta historia, por favor, presiona el botón de me gusta, y no olvides seguir para más historias reales sobre la vida, la supervivencia y salir victorioso. Nos vemos en la próxima.